La crisis en Venezuela fue abordada el martes en un escenario inusual, a más de 10.500 kilómetros de Caracas, y por interlocutores que hablan inglés y ruso, pero no castellano. La difícil situación que enfrenta este país sudamericano fue uno de los temas centrales de la reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Fue en Sochi, una ciudad balneario al lado del Mar Negro. Los líderes diplomáticos de las dos principales potencias militares del mundo discutieron una amplia agenda que incluía otros temas complejos, como los acuerdos sobre control de armas nucleares, la cooperación contra el terrorismo y la situación en países como Siria, Ucrania y Afganistán. Entre todos estos temas, la crisis venezolana no solo ha ocupado un lugar central, sino que también ha sido uno de los temas en los que las distancias entre ellos se han vuelto más claras. Tenemos desacuerdos sobre Venezuela, resumió Pompeo mientras revisaba la reunión, el papel de Maduro para el gobierno de Donald Trump. La salida del poder del presidente Nicolás Maduro es una necesidad para la solución de la crisis venezolana. Los Estados Unidos y más de otros 50 países están de acuerdo en que Nicolás Maduro ha tenido tiempo de irse, él solo ha traído la miseria a los venezolanos y esperamos que el apoyo de Rusia a Maduro llegue a su fin, dijo Pompeo en una conferencia de prensa en Sochi. Maduro ha dejado de ser reconocido por Estados Unidos como presidente de Venezuela desde el 10 de enero. Se invirtió para un segundo mandato, después de que las elecciones se consideraran fraudulentas en docenas de capitales de América y Europa. Desde entonces, Washington ha brindado su apoyo total al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien asumió el 23 de enero como presidente a cargo de Venezuela, alegando que Maduro estaba usurpando el poder. El gobierno de Trump ha hecho numerosos llamamientos a los funcionarios y especialmente a los oficiales militares superiores de Venezuela para que retiren su apoyo a Maduro y, de ese modo, faciliten su salida del poder. Rusia, por su parte, considera a Maduro el líder legítimo del gobierno venezolano, por lo que le brinda un apoyo firme, coherente y de principios, subrayó Lavrov la semana pasada al denunciar y rechazar los planes estatales Estados Unidos para derrocar al líder venezolano. En la conferencia de prensa del martes, el funcionario ruso dijo que las amenazas estadounidenses contra Maduro no tenían nada que ver con la democracia. Moscú acusó a Washington ante el Consejo de Seguridad de la ONU de querer aumentar la tensión y preparar el terreno para derrocar al gobierno venezolano. Uso de la fuerza durante el año pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en repetidas ocasiones que todas las opciones están sobre la mesa, incluido el posible uso de la fuerza militar, para resolver la crisis en Venezuela. Esta opción, denunciada por Maduro, ha sido descrita como irresponsable por Moscú. El martes, Lavrov cuestionó las amenazas de Washington contra Maduro y dio como ejemplo lo que sucedió en Irak y Libia. Debe recordar lo que sucedió en 2003. En mayo de 2003, escuchamos cómo George W. Bush declaró que no hay democracia en Irak. También recordamos que en 2011 se anunció que Muammar Gaddafi había desaparecido y que ahora habría una democracia en Libia. Y todos sabemos primero, qué tipo de democracia existe actualmente en Irak y Libia. Sabemos que nada bueno salió de allí, dijo. No se puede imponer la democracia por la fuerza, agregó el funcionario ruso. Después de la reunión con Lavrov el martes, Pompeo se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Según un funcionario del Kremlin, el presidente le dijo al diplomático estadounidense que para Rusia, cualquier acción que provoque una guerra civil en Venezuela es inaceptable. Sin embargo, Washington ha dicho repetidamente que, si fuera posible utilizar la fuerza, prefería que el cambio en Venezuela se hiciera por medios pacíficos. Diálogo o elecciones. La cuestión de cómo resolver la crisis en Venezuela también encuentra respuestas diferentes en Washington y Moscú. En la conferencia de prensa del martes, Lavrov expresó su apoyo al mecanismo de Montevideo promovido por los gobiernos de México y Uruguay para buscar una solución negociada a la crisis venezolana a través del diálogo entre las partes. El funcionario ruso incluso mencionó que Maduro estaba a favor de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de los países de CARICOM, pero que la mayoría de los gobiernos de América Latina han rechazado. La oposición venezolana también se opone al mecanismo de Montevideo porque considera que los intentos de diálogo de los últimos años han fracasado debido a la falta de interés del gobierno de Maduro, acusado de haber asistido a estas reuniones solo para apaciguar a la organización. Calle ahorra tiempo.
En ese contexto, el líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, propone una hoja de ruta en 3 etapas: el cese de la usurpación, la creación de un gobierno de transición y finalmente, elecciones libres. El llamado cese de la usurpación no es más que el fin del gobierno de Maduro, que el presidente denuncia como un golpe de Estado. Washington apoya este programa de oposición venezolana, que incluye la posibilidad de un diálogo con los factores del gobierno actual que están dispuestos a contribuir a la realización de esta hoja de ruta. También alienta a otros países a reconocer a Guaidó como presidente a cargo y a ayudar a reforzar el aislamiento del gobierno de Maduro. El rechazo a la intervención extranjera. Sin embargo, en medio de todas estas diferencias, los gobiernos de Trump y Putin han declarado que apoyan una solución a la crisis en Venezuela que depende de los ciudadanos de este país, sin interferencia extranjera. Queremos que todos los países que intervienen en Venezuela se detengan, queremos que los venezolanos recuperen su democracia y celebren elecciones libres y justas, dijo Pompeo. Entonces, ya sea que se trate de fuerzas iraníes, chinas, cubanas u otras, la posición del gobierno de Trump es que deben dejar de tener un impacto y terminar con su apoyo a Maduro, dijo. Añadido. Para dar al pueblo de Venezuela la oportunidad no solo de recuperar su democracia, sino también de reconstruir su infraestructura y su economía. Lavrov también expresó su apoyo a la posibilidad de que los venezolanos resuelvan sus problemas ellos mismos y, por lo tanto, su apoyo al mecanismo de Montevideo. Paradójicamente, sin embargo, ambos países están cada vez más involucrados en la crisis venezolana, que se reunieron durante las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero sus acciones superaron con creces la diplomacia. Así, mientras Trump dice que valora todas las opciones, incluido el ejército, para resolver la crisis en Venezuela, Putin ha enviado 2 misiones militares a Sudamérica en los últimos 5 meses. El primero llegó en diciembre con 2 bombarderos de combate de última generación, y el más reciente, en marzo, con 2 aviones cargados con equipo de defensa y más de 100 uniformes rusos. La gobernante Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de 5 diputados y el procesamiento de otros 2, lo que eleva a 14 el número de miembros del Congreso sometidos a procedimientos judiciales. Durante la sesión, los votantes oficiales aceptaron el retiro de la inmunidad de los parlamentarios opositores Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni y Miguel Pizarro y el juicio de los diputados Franco Casella y Winston Flores. Lo que hacemos es respetar la ley, dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, en defensa de las acciones contra los 7 miembros del Congreso. La decisión de la legislatura se tomó después de que la Corte Suprema de Justicia, controlada por el gobierno, decidiera procesar a los diputados por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto por la delincuencia, usurpación de funciones, incitación pública a la desobediencia de las leyes. Las decisiones coincidieron con la decisión tomada por las fuerzas de seguridad en el Palacio Legislativo, que impidió que la Asamblea Nacional, que tiene mayoría de opositores, celebre una reunión el martes. La acción de las fuerzas de seguridad se produjo pocas horas después de la entrada de unos 15 miembros de SEBIN en el edificio legislativo en busca de un supuesto dispositivo explosivo, dijo Roberto Campos, miembro del subsecretario de la Asamblea Nacional, en su cuenta de Twitter. Hace casi una semana, se aprobaron procedimientos judiciales similares contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue arrestado por miembros de SEBIN y otros parlamentarios. Todos los miembros del Congreso que han sido juzgados deben acompañar al líder del Congreso y al líder de la oposición, Juan Guaidó, durante el fallido levantamiento militar del 30 de abril. Al condenar los juicios contra los opositores y la toma del Palacio Legislativo, Guaidó acusó al gobierno de Nicolás Maduro de tratar de cerrar el camino de los acontecimientos en el Congreso. Insistiremos sin dudar, dijo el líder, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, para garantizar que los miembros de la oposición no sean intimidados y que mañana lo intenten de nuevo para reunirse en el Palacio Legislativo. El terrorismo de Estado es la única oferta de Maduro y su combo, dijo el político en una conferencia de prensa. El líder anunció que su representante en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, a quien Washington reconoce como embajador de Venezuela, se reunirá con las autoridades del Comando Sur en el Departamento de Estado el lunes.
Guaidó le pidió a Vecchio que comenzara comunicaciones directas para una posible coordinación militar durante el fin de semana. En este sentido, Vecchio indicó en su cuenta de Twitter que había solicitado reunirse con una delegación técnica del Comando Sur para avanzar en la planificación estratégica y operativa para restaurar la democracia. Un tribunal de primera instancia dictaminó la semana pasada que Zambrano, de 63 años, está detenido en el cuartel de la Policía Militar de Fort Tiuna, el más grande de la capital, mientras está siendo juzgado por presuntos delitos de traición, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, la incitación pública a la desobediencia de las leyes y el odio persistente. El arresto de Zambrano se produce un día después de que la Asamblea Constituyente retiró su inmunidad al parlamentario y a 6 de sus colegas. Los parlamentarios opositores Henry Ramos Ayub, Luis Florido, José Simón Calzadilla, Américo de Gracia, Richard Blanco y Mariela Magallanes. Como resultado de estos procedimientos, de Gracia, Magallanes y Blanco buscaron refugio en las embajadas de Italia y Argentina en Caracas, mientras que Florido huyó a Colombia y Calzadilla permaneció oculto.